Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces por la Naturaleza, el espacio radial para las voces de investigadores, expertos y personas que buscan el cambio y la conservación a través de su pasión por el ambiente. Soy Natalia García y en el episodio de hoy hablaremos sobre una herramienta increíble que nos puede ayudar a conservar la naturaleza y ayudarnos con la agricultura casera, y de la cual no se habla lo suficiente. A ver, hay muchas maneras de apoyar la conservación del ambiente. En primer lugar, una de las acciones es cultivar nuestros propios alimentos. La agricultura urbana o los huertos caseros no solo nos brindan alimentos frescos, sino que también reducen la dependencia de productos que generan contaminación por el uso de fertilizantes químicos y pesticidas. Además, al cultivar en casa, promovemos una alimentación más saludable y fomentamos una relación más consciente con la naturaleza. Y lo orgulloso que uno se siente cuando cosecha, por ejemplo, su primer ají. La siembra de verduras, hierbas aromáticas o frutas en pequeños espacios puede ser una forma sencilla y gratificante de contribuir a la sostenibilidad. La separación de residuos es otra práctica esencial para minimizar nuestro impacto ambiental. Clasificar la basura en diferentes categorías, orgánica, plásticos, vidrio, papel y residuos tóxicos, facilita su reciclaje y reduce la cantidad de desechos que terminan en vertederos o en el medio ambiente. Al separar y reciclar, evitamos que materiales que podrían reutilizarse o transformarse en nuevos productos terminen en lugares inapropiados, contribuyendo a la disminución de la contaminación y a la conservación de los recursos naturales. Y luego está la herramienta de la que hablaremos hoy, el compostaje. El compostaje o compost es un proceso natural que transforma los residuos orgánicos en un abono rico en nutrientes para tus plantas. Bajo condiciones controladas de ventilación, humedad y temperatura, los microorganismos descomponen los restos de comida y residuos biodegradables en aproximadamente 10 a 16 semanas, creando un fertilizante natural que puedes usar en tu huerto o jardín. Además de reducir la cantidad de basura que generamos, el compostaje ayuda a cerrar el ciclo de los recursos, devolviendo la materia orgánica al suelo y fortaleciendo los ecosistemas. Claro que yo no soy la mejor para hablar del compost, por lo que nuestro invitado de hoy nos explicará a profundidad sobre su importancia y los beneficios que traen a la naturaleza y a nuestra vida. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy me acompaña en el estudio el ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, con más de 30 años de experiencia, Eduardo Kudesevich. Eduardo Kudesevich, quien es un experto en la agricultura casera. Bienvenido a Voces por la Naturaleza, Eduardo. Estamos felices de tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, Natalia, por la oportunidad y siempre a la orden para ti y para tu programa. Muy bien, Eduardo. Para comenzar nuestra entrevista, y aunque yo di un pequeño resumen, ¿podrías explicarnos a más detalle cómo se crea el compostaje? Sí, cómo no. Fíjense, una vez más, el hombre lo que hace es imitar a la naturaleza. Él observando la naturaleza se da cuenta que la hojarasca, las ramitas, todo lo que cae alrededor del árbol se va descomponiendo y se va haciendo un sustrato oscuro, rico, que acumula agua, donde hay cantidad de bichitos, de animalitos. Y entonces observa que los árboles que están con ese sustrato se desarrollan mejor. Entonces simplemente lo que hace es imitar una vez más la naturaleza y trata de hacer el proceso mucho más eficiente a partir de sus desechos. Esta vez no solo las hojas y ramitas, sino principalmente desechos generados dentro de las residencias o las industrias de índole orgánico, es decir, todos aquellos desechos de las cocinas, básicamente vegetales. Y simplemente lo ponen en un sitio, le dan vuelta, lo airean, lo riegan, le dan una temperatura adecuada y esperan la descomposición en menos tiempo. Y de ahí surge el compostaje como proceso y como actividad en áreas urbanas. Y a partir de los materiales que tiene, ¿qué beneficios tiene el uso de compost en comparación con los fertilizantes químicos? Fíjate una cosa, Natalia,
Normalmente, para mí son dos cosas complementarias. El, cuando se hace agricultura a gran escala y el objeto es la producción de alimentos en grandes cantidades, ahí sí, porque sí hace falta el uso de fertilizantes. Para hacer el uso eficiente del tiempo, el sitio y del espacio. Sin embargo, cuando es a pequeña escala y no se tienen grandes expectativas de producción, entonces sí podemos usar solamente compost. Ahora, yo, por ejemplo, son dos cosas distintas. El compost lo que hace realmente, él no tiene muchos nutrientes que puedan, sin embargo, él lo que tiene es unas propiedades de acumular agua y dar aireación al sustrato, al suelo. Y con eso lo que estamos fomentando es el desarrollo de toda esa bacterias, hongos y microorganismos que están en el suelo. Estos organismos lo que hacen es desdoblar y hacer disponibles los nutrientes naturales del suelo, y si no existen, pues no estarán disponibles. Por eso es que usamos el fertilizante químico. Entonces, si yo ligo este compostaje y finalmente uso de manera adecuada el fertilizante, obtengo unas producciones, unos desarrollos vegetales importantes. Ahora, para huertos urbanos, para pequeñas escalas, solamente con el compost es suficiente para obtener ciertas producciones. Eh, Igualmente, el compost finalmente es algo relativamente barato o gratis, mientras que los fertilizantes cada día están mucho más caros, más difíciles de conseguir. Las formulaciones no son las adecuadas para los tipos de suelo que tenemos en el país, ni para los cultivos. Entonces, mucho mejor usar el compost en ese sentido. Y Eduardo, cuéntame un poco más cómo contribuye el compost a la agricultura casera. Yo, por ejemplo, minimizo muchísimo mis desechos con el hacer el compost, por un lado. Por otro lado, el compost tiene una propiedad de mejorar las características físicas de los suelos. Los hace más aireables, mucho mejora la infiltración en el suelo y el almacenamiento de agua en el suelo. Entonces, al incorporarle ese compost al suelo, tengo que regar mucho menos. En épocas de sequía, que la suplencia, las fuentes de agua están limitadas en las áreas urbanas, con el uso del compost, pues hago un uso más eficiente del riego y no tengo que regar todos los días, sino interdiario, y me voy bandeando con el compost, con el uso del compost. Por otro lado, el uso de dentro del compost hay también microorganismos que son beneficiosos, que parasitan otros organismos que son dañinos para las plantas. Y el compost me ayuda a controlar esas plagas y enfermedades, y evito el uso de agroquímicos o insecticidas. Sí. Antes de continuar con nuestra conversación, para quienes se están incorporando, están escuchando Voces por la Naturaleza y el episodio de hoy trata sobre el compostaje y la agricultura casera. Para el programa de hoy nos acompaña en el estudio Eduardo Kudisevich, ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela con más de 30 años de experiencia en el tema. Ahora, Eduardo, justamente me habías hablado anteriormente sobre que puede salir gratis, pero ¿de qué forma el compostaje puede reducir la cantidad de basura que emitimos en nuestros hogares? Según los últimos datos que estuve viendo, en Venezuela, dependiendo del estrato económico, se está produciendo entre 800 gramos y 1,2 kg, 1,5 kg de desechos por persona diario. De estas cifras, ponle que sea 1 kilo en promedio. De este kilo, por lo menos la mitad son desechos orgánicos que son susceptibles a ser compostados. Eso quiere decir que estoy reduciendo la mitad del volumen que genero de desechos. Es decir, que tengo que ir la mitad de veces a botar la basura, la mitad de las bolsas plásticas que utilizo para botar la basura, y estoy alargando
una vez más la vida útil del relleno sanitario, a la cual van dirigidos finalmente estos desechos. Entonces, yo que tengo que caminar 8 cuadras para ir al contenedor de basura todos los días, pues ya ahorita estoy yendo un día sí, uno no. Por ahí es donde se ve directamente el beneficio del compostaje en casa. Y ahora, si mañana quisiera comenzar a compostar como tú, ¿qué pasos básicos debería seguir para comenzar? Conceptualmente todo es susceptible de compostaje. O sea, el plástico, por ejemplo, tarda 150 años o más, dependiendo del tipo de plástico, en desintegrarse, pues en descomponerse. La parte orgánica es mucho más rápido. Como tú hablabas, de 10 a 16 semanas, aunque en mi caso es mucho más. Lleva hasta 6 meses o un poco más. Entonces, lo ideal es iniciarse con todos los desechos orgánicos de la cocina, no de origen vegetal, no de origen animal, porque eso genera todo un tipo de manejo distinto para evitar la proliferación de vectores, de insectos y plagas. Entonces es mejor comenzar con cáscaras de papa, de zanahoria, hojas, todos los desechos vegetales sin semillas que se generan en la cocina. Ideal sería tener también material seco, tipo hojas secas, acerrín. Sin embargo, eso es mucho más difícil obtenerlo en casa. Y generalmente los compostajes hechos en casa son muy húmedos y requieren ese material seco. Sin embargo, igualito, se puede comenzar con ese material húmedo si no tengo material seco, y lo que tengo que hacer es darle vuelta mucho más frecuentemente, o sea, diario, interdiario, para que seque bien. Entonces se comienzan con todas las cáscaras, se dejan en sitio ideales, un recipiente tipo cuñete con huecos en el fondo para que drene ese lixiviado, ese líquido que sale de una descomposición, y que sea fácil de darle de vuelta y airearlo. Eso de un día para otro ya empieza a cambiar de forma, se empieza a secar, y el desecho que viene el día siguiente, pues se introduce dentro del que ya está del día anterior, se entierra un poco. Y el primer día seguramente van a venir un poquito de moscas o eso, pero eso no dura más de 2 o 3 horas. Una vez se empieza a secar, ya las moscas dejan de venir, y una vez al día siguiente, a los días sucesivos que tú vayas a enterrar, digamos así, tus nuevos desechos en el del día anterior, pues ya no van a venir más moscas. Y en la medida que tú lo voltees y lo airees muchísimo, no olerán y no vendrán sectores. Ahora, Eduardo, quisiera saber cuántos tipos de compostaje hay, porque justamente sé que hay uno con gusanos, pero también hay uno como con estiércol. ¿Cuál es la diferencia allí? Depende del sustrato que tú tengas. O sea, para mí, en áreas urbanas es simplemente desechos de cocina, hasta en la tierra que tú barres, mira, dentro de la residencia. Tú puedes meterle lombrices californiana, californiana. Sin embargo, yo uso otro tipo de insecto que viene solo, que es la mosca soldado, que parece una avispa, pero no tiene aguijón. Finalmente es una mosca, y ella se come mucho más rápidamente el desecho orgánico, y lo transforma rapidito, más rápido que la lombriz. Em, Tú puedes meterle también gallinaza o desechos del caballo, de vaca. Eso es lo que se busca es simplemente aumentar un poco el nivel nutricional. Un compost hecho solo de desechos de caza es de fórmula 1-2-2 o 1-2-1. Eso quiere decir 1% de nitrogen, 2% de fósforo y 1% o 2 de potasio.
Cuando yo uso desechos animales, tipo gallinaza o caballaza, lograré un compost que tendrá más o menos un 12,5,5, una cosa así. Imagínense que los fertilizantes, el más famoso, el triple 15, quiere decir que tiene 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. La urea tiene 46% de nitrógeno. Entonces, fíjense que el compost es bien reducido, bien limitado en las concentraciones en nutrientes, pero tiene toda la parte biótica, toda la parte de cemento y desarrollo de esa microorganismos dentro del suelo, que finalmente ellos van a descomponer esos nutrientes en suelo y lo harán disponible para la planta. Entonces, hay gente que usa acelerantes, que usa cosas para reducir los tiempos de compostaje. Sin embargo, no vale la pena porque la idea del compostaje es compostar lo que yo tengo y no agregarle cosas adicionales, porque simplemente es para la casa, no es una actividad comercial como tal. ¿Sí? Entiendo, Eduardo. ¿Y cómo pueden las comunidades o las escuelas promover el compostaje como una práctica educativa y ecológica? Yo soy partidario de siempre establecer un proyecto y aprender haciendo. Es decir, en todos los colegios hay algún área, se generan algún tipo de desecho, habría que empezar clasificando esos desechos, viendo cuáles son las tasas de generación y buscar un sitio con algunos voluntarios o algunos apoyos de padres para hacer compostaje y verlo en sitio. Por más que tú puedas explicar todo lo que es compostaje, nada mejor que verlo y hacerlo en situ y de ahí derivarlo a cada una de las residencias de los estudiantes. Deberíamos de tener a nivel de parroquias grandes centros de compostaje donde la gente pueda llevar sus desechos orgánicos y manejarlo, y también ser un centro de distribución de sustrato adecuado para la agricultura urbana. Me gustaría tomar este momento, Eduardo, para comentarles a quienes están sintonizando esta conversación que están escuchando Pozos por la Naturaleza, y el episodio de hoy trata sobre el compostaje y la agricultura casera. Para el programa de hoy nos acompaña en el estudio Eduardo Kudesevich, ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela con más de 30 años de experiencia en el tema. Y Eduardo, ¿qué obstáculos comunes enfrentan las personas al comenzar a compostar? Básicamente hay un prejuicio de que el compost huele mal y trae vectores de moscas y roedores y eso. Eso ocurre cuando no está bien hecho, cuando hay demasiado humedad o cuando no se airea suficientemente bien o cuando se agregan desechos que no son los más adecuados. Eso por un lado. Por otro lado, la gente es muy impaciente. Es un proceso que dura. Igual la agricultura es un proceso de mucha paciencia, que tiene su ciclo, que probablemente no se puede acelerar. Y eso no es de un día para otro. Hay que esperar, imagínate, casi 6 meses para tener ese sustrato. Y aún así, no todo el material está totalmente tostado. Entonces, mucha gente no tiene la paciencia, se va de vacaciones una semana y entonces se les muere, digamos así, el compost y le pierden la motivación. Sin embargo, el compost ese se puede reavivar, se puede rehacer otra vez muy rápidamente y entonces la idea es continuar y ser constante sin estas cosas. Como dirían, hay que cultivar la paciencia para crear el compost, ¿no? ¿Y cómo fue la creación de tu propio jardín para cultivar tus alimentos, Eduardo? Bueno, eso desde pequeño yo he estado cultivando, puede ser por influencia de mis padres que les gustaba, eh, digamos, siempre he vivido en casa con acceso a jardín y entonces he estado siempre sembrando desde pequeño, muy curioso, muy observador
de la naturaleza. Y bueno, comencé un poco en los jardines, pues claro, a la universidad, entendí muchas de las cosas y aprendí muchísimo. Y tuve un periodo de mucho trabajo y no pude dedicarme, pero lo he retomado en los últimos 15, 20 años. Y bueno, yo no tengo tierra, yo siembro en macetas y tengo 800 macetas. Entonces vivo sembrando básicamente hortaliza y cosas, digamos, que me gusta que sean frescas, cosas que no consigo en el mercado, cosas que es muy fastidioso ir a comprar 2 ramitas de perejil y eso es muy sencillo cultivarlo. Entonces, bueno, ahí fui desarrollando y tengo digamos, un huertico bien planificado, bien espaciado. Tengo mis calles donde puedo sentarme en una silla y trabajar con ellos. O sea, es súper cómodo y realmente para mí es una terapia de un placer y no me fastidia ni regar, ni sacar el monto, ni hacerle los trabajos. Y para las personas que desean saber más sobre la agricultura casera y el compost, ¿podrías dejarnos tus redes sociales? El cómo no, Natalia. Me pueden buscar en Facebook por mi nombre, Eduardo Pejicevich, y en Instagram igual, Eduardo Kudicevich. Y por ahí me consiguen, me contactan con mucho gusto. Cualquier pregunta, podemos, con mucho gusto las respondo. Y bueno, Natalia. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí y enseñarnos sobre el mundo del compost y de la agricultura casera. Gracias a ti por la oportunidad y siempre a la orden, Natalia. Y ya saben, cualquiera de nosotros podemos empezar por cualquier lado para conservar la naturaleza, porque hay muchas maneras de ayudar a cuidar nuestros ecosistemas. Vamos con nuestra siguiente sección. Curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre el compost y la agricultura casera. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, tiene un manual para el compostaje llamado Manual de Compostaje del Agricultor, Experiencia de América Latina, con la idea de promover el uso del compost, reducir la dependencia de fertilizantes químicos y mejorar la fertilidad del suelo, entre otros beneficios. Ecotips. Según el récord Guinness, el país que tiene la tasa más alta de compostaje en todo el mundo es el país europeo Austria, en términos de gestión integral de residuos. La agricultura casera, o también llamada agricultura urbana, es popular en países como China, Argentina, Corea del Sur, Países Bajos, Ecuador y muchos más, fomentando una agricultura más sostenible en estos países. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita Piso ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como Mundo Web, Piso La Cultural, Provita Piso ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Natalia García y nos vemos el próximo fin de semana para hablarles de la pesca sostenible y continuar hablando sobre proyectos que se encargan de conservar nuestra hermosa y megadiversa Venezuela. Hasta la próxima semana.